hermosa tarde. Estamos en su programa Guerreras en Victoria. No sin antes mandando un saludo muy especial y muy cordial de parte de nuestros pastores Luis Felipe Hernández y Silvia Ramírez. Y bueno, estamos para gozarnos y para llevar una enseñanza de la palabra de Dios. Saludos también a las personas que nos están viendo a lo largo y ancho de la República Mexicana. También sabemos que hay personas que nos miran fuera de las fronteras de México. Un saludo más especial para ustedes también. Y en Sudamérica también hemos sabido que nos sintonizan, que nos escuchan y nos miran. Pues Dios les bendiga, mis hermanos, en esta tarde. Y vamos a comenzar este programa. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar este servicio y vamos a hablar de la importancia de congregarnos como el cuerpo de Cristo, como la iglesia. Amén. Recordemos que la iglesia somos nosotros y no es el edificio de 4 paredes. Vamos a empezar hablando por quién fue el fundador de la iglesia. Fue Jesús. Estableció una sociedad visible y una sociedad espiritual, mis hermanos. Visible porque somos nosotros, como hijos de Dios, cartas abiertas ante las demás personas, y esto es algo bíblico. Y también espiritualmente porque nos compartimos la misma fe. Esa fe que nos dice que el Hijo de Dios murió por nosotros, tanto por ti, tanto por mí, y gracias a Él tenemos la gracia de la salvación y la vida eterna. Vamos a ver también algo sobre la iglesia. Fíjense bien cómo es presentada la iglesia bíblicamente. Vamos a ver que se presenta como el rebaño de Dios y también lo podemos ver como la familia de la fe. Para eso les voy a invitar que podamos buscar en nuestras Biblias las siguientes citas, donde confirma fehacientemente este dicho. Vamos a ver Gálatas del 6 al 10. Vamos a ver qué nos dice y pongamos toda nuestra atención a lo que nos dice la palabra. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Lógicamente nosotros tenemos hermanos en carne, en sangre, pero nos insta la palabra de Dios a hacer bien a la familia de la fe. ¿Y cuál es la familia de la fe? Nosotros, hermanos, que tenemos la misma fe en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver también y vamos a ir a la siguiente cita que se encuentra en 1 de Pedro 5 del 2 al 4. Y vamos a poner atención en lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia. Vamos a buscarlo, hermanos. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos del 2 al 4. Que a su palabra dice así: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están bajo vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. El 4 nos dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. A referirnos, hermanos, a la grey hace referencia al rebaño de Dios. Amén. Entonces tenemos aquí, bíblicamente, ¿verdad?, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de la iglesia. ¿Cómo somos llamados? Como el rebaño de Dios. ¿Cómo somos llamados también? Como la familia de la fe. Y ahora vamos a ver, pues, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que continuar la misión de Jesús. La palabra de Dios nos dice en Mateo 28, 19 al 20, nos da una gran comisión a nosotros que somos la iglesia. Ir a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aún más, enseñar los mandamientos y cumplirlos. Amén. Y Él ha prometido estar todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Eso es lo que dice este versículo que nos da la palabra de Dios.
Recordemos que Jesús fundó su iglesia y eligió a 12 apóstoles. ¿Para qué? Para predicar y para ministrar también. Amén. Y eso sucedió hace más de 2000 años que sucedió esto. Amén. Y esto se reforzó también con la llegada del Espíritu Santo a Pentecostés. Amén. Porque nosotros somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? La cabeza es Cristo, pero guiados, unidos por el Espíritu Santo de Dios. Bueno, seguimos con la palabra. ¿Y cuáles son los objetivos de la iglesia? Por aquí apunté algunos de los objetivos que tenemos como iglesia y pongamos atención, porque ya parte de estos objetivos lo vimos en la Gran Comisión. Proclamar el nombre de Jesús como nuestro Salvador. Importantísimo. Enseñar a obedecer los mandamientos de Jesús y bautizar nuevas criaturas. Amén. También nosotros tenemos que reflejar en nosotros mismos el testimonio de Jesús en nuestras vidas, lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas. Amén. Y también el amor entre los semejantes que somos, reflejar el amor de Cristo. Y también tenemos que reflejar el poder transformador de Cristo Jesús. Porque todos tenemos un testimonio, mis hermanos, donde nos cambió, donde nos sacó de ese lodo cenagoso para poder nosotros tomar la fe y el escudo de la fe, que hoy en día confiamos en Él plenamente, en nuestro Señor, porque es el Todopoderoso. Amén. Vamos a continuar y podemos ver que reunirnos como iglesia es parte fundamental de la vida de un hijo de Dios. Importantísimo esto. En los inicios de la iglesia, hermanos, podemos ver que no fue fácil, fue complicado, porque en ese tiempo había persecución de la iglesia. Cuando empezó la iglesia había persecución y muchos perdieron la vida en esas persecuciones feroces que hacían, ¿verdad? Pero nunca interrumpían sus reuniones. ¿Por qué motivos, mis hermanos? Porque tomaban fortaleza, tomaban fe, esperanza, y todo, hermano, lo reflejaban en el amor de uno por los otros. Tanto así que todo, hermano, lo tenían en común. Amén. Cosas que tenemos que aprender de la iglesia primitiva. Gloria a Dios, gloria a su nombre. Vamos a continuar. Hoy en día, ¿qué es lo que nos permite la iglesia? Fíjense bien. En la iglesia podemos escuchar, podemos también aprender, muy importante. Pero también al escuchar y al aprender, tenemos la oportunidad de compartir el Evangelio. Tenemos la oportunidad de predicar. Tenemos la oportunidad de activar nuestros dones y talentos. Entonces, eso es algo muy importante. Yo le doy muchas gracias a Dios en este día, porque siempre se han preocupado con nuestros pastores porque crezcamos espiritualmente. Y eso es lo que hacen ellos, nos enseñan y con su testimonio nos ayudan a seguir adelante, ¿verdad? En todas estas cosas, creciendo espiritualmente, porque la iglesia es un lugar donde uno crece espiritualmente, bajo la voluntad de Dios y de su Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos. El no asistir a la iglesia, mis hermanos, llega a ser un tema de conciencia y obediencia. Amén. Pero muchas veces, hermanos, el hecho de no asistir a la iglesia, mis hermanos, es por cuestiones de pereza. Es por cuestiones de indiferencia, mis hermanos. En muchas ocasiones, el no reconocer que nosotros necesitamos de Dios. Porque no puede ser de otra manera, mis hermanos. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Vamos a ver el peligro que representa el no congregarse. Porque aquí hay dos cosas que son evidentes.
¿verdad? Dos riesgos que son muy evidentes. El distanciamiento de Dios, al no congregarse, nos distanciamos de Dios y de su voluntad. Eso es algo que pasa. Pero vale la pena considerar los siguientes peligros. Y vamos a seguir con este. Enfriamiento espiritual. El enfriamiento espiritual, hermanos, es un proceso gradual, hermanos, que a veces el creyente a lo mejor no lo siente, pero los que están alrededor se pueden dar cuenta. Porque así, cuando un creyente tiene una relación plena con Dios, es relevante y se mira. Pero asimismo también es relevante y se mira cuando no tienes una relación con Dios. Entonces, fíjense bien, cuando no tenemos una relación con Dios, cuando nosotros faltamos, hay ausentismo en la casa de Dios, cuando no nos congregamos, ¿qué es lo que pasa? Dejamos de tener hábitos espirituales. Alguna vez en un estudio dije que los hábitos espirituales, algunos de los más importantes era la oración. Dejamos de orar, mis hermanos. Dejamos de orar. Algún otro hábito es la lectura bíblica. Porque ni siquiera somos capaces para buscar un lugar íntimo para orar, íntimo para leer su palabra, mucho menos para meditar en ella. Y son esas situaciones las que nos pueden provocar también el evitar reunirnos con otros creyentes. Amén. Entonces, son cosas que nos afectan en nuestra vida espiritual. Pero ¿cuáles son las consecuencias de este enfriamiento espiritual? Fíjense que la consecuencia más tremenda que nos deja esto es dejar de ver el pecado como algo grave, como algo malo. Porque ciertamente, si nosotros empezamos a dejar estos hábitos de congregarnos, estos hábitos de orar, estos hábitos de leer la Biblia y meditarla, pues a la verdad va a apagar el fuego en nuestro corazón del Espíritu Santo y sobre todo vamos a normalizar el pecado en nuestras vidas. Amén. Otro de los puntos, hermanos, importantes, vamos a ver la debilidad en la fe. Eso pasa cuando también uno no asiste, ¿verdad? No nos reunimos como Iglesia de Cristo. Nos volvemos vulnerables. ¿Y qué pasa cuando nos volvemos vulnerables? Cuando nos hace falta eso, empieza la debilidad en la cuestión de la fe, pues quitamos la mirada del blanco perfecto que es Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que pasa? Que en nuestro corazón y nuestra mente va a haber cosas que nos van a llamar la atención. Y no solamente eso, va a haber dudas y va a haber malas influencias, hermanos. Entonces es importantísimo nosotros también trabajar en esto. Si nosotros dejamos de congregarnos, nuestra fe se va a debilitar. Y eso va a hacer que vengan varios problemas a nuestras vidas. Nosotros tenemos que agradar a Dios y no lo podemos agradar a Dios si no es por la fe. Pero no solamente es creer en Dios, sino también nosotros estar plenamente seguros de que el Señor es galardonador, porque Él nos va a premiar, porque habremos entregado nuestro corazón al Señor. No solamente es eso, no solamente creer en Él, creer que Él existe, sino que Él mismo será el que galardone nuestras vidas. Amén. Bueno, vamos a ir a otro punto. Fíjense bien, disminución del crecimiento espiritual. La falta de enseñanza, mis hermanos, la falta de discipulado, sobre todo presencial, sobre todo viniendo a la iglesia, eso es algo que nos va a dejar, nos va a limitar, hermano, en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual. Amén. Porque dejamos de recibir la corrección y dejamos de recibir la guía de su palabra.
Fíjense bien, hermanos, cuando venimos a la iglesia, muchas veces no tenemos esa madurez espiritual. Hay veces que nos exhortan en el amor de Cristo y no tenemos la capacidad de tomar lo que Dios tiene para nosotros, porque nosotros inmediatamente señalamos a la persona, pero el que nos está hablando es Dios, a través de su Espíritu Santo, a través del pastor, a través de la pastora, a través del maestro, a través del líder, y no tenemos esa capacidad, esa madurez espiritual que se necesita. Si nosotros dejamos de venir a la iglesia, si nosotros dejamos de asistir, eso puede ser muy factible en nuestras vidas. Con falta de oración, falta de la palabra, falta de fe, es muy fácil que caigamos en el garlito del enemigo, que el Señor nos reprenda. Entonces tenemos que poner atención en este punto también. Amén. ¿Por qué, mis hermanos? Porque también vamos a perder el discernimiento, que es importantísimo. A falta de madurez espiritual, perdemos el discernimiento. Amén. El discernimiento de un buen consejo. Amén. Y muchas veces no lo tomamos a bien. Y mejor decidimos retirarnos de la iglesia. Pongamos atención en eso, porque es importantísimo. Porque después empezamos a llamar a las cosas malas buenas, y a las cosas buenas malas. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, la importancia, ¿verdad? De lo que, la bendición de tener una casa de oración, unos pastores que se preocupan por nosotros, ¿verdad? Por seguir adelante. Veamos otro de los puntos. Fíjense, disminución de las oportunidades de servicio. El faltar a la casa de Dios disminuye notablemente y perdemos una excelente oportunidad para servir. Recordemos que Jesús mismo vino a servir y no a ser servido. Entonces ese ejemplo lo debemos de tomar nosotros tal cual. Y además, porque nos ha dado dones y talentos. ¿Pero para qué? Para la honra y gloria del Señor. Amén. Gloria al Señor. Porque al final de cuentas sabemos que el crecimiento lo da el Señor. Amén. Porque no es nada nuestro. El Señor lo ha puesto en nosotros, ¿verdad? Por su voluntad, por su gracia y porque Él tiene un motivo importante en nuestras vidas. Amén. Seguimos estudiando parte de esto. Fíjense, cuando pasa esto, limita su participación. No solamente limitar la participación, sino que también, fíjense, limita la participación en ser discípulos nosotros mismos, prepararnos, porque los tiempos son malos, y limita nuestra participación también en hacer discípulos también de Cristo, o sea, hacer nosotros mismos discípulos de Cristo. Somos enseñados, pero eso que recibimos nosotros tenemos que darlo de gracia y tenemos que trabajarlo, nuestros dones, nuestros talentos. ¿Para qué? Para nosotros también sembrar. Amén. Y también puedan venir discípulos de Cristo. Amén. Gloria a su nombre. Vamos a hacernos una pregunta. Llegamos hasta esta parte del estudio y vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué debemos reunirnos como iglesia? Fíjense bien, aquí apunté algunas cosas. Meditando, estuve apuntando. Primeramente, la obediencia, importantísimo, y la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice la palabra de Dios acerca de esto? Pues vamos a ver, hermanos, vamos a ir a la palabra. Vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, y vamos a ver qué nos dice a la luz de la palabra, qué nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver el libro de Hebreos, mis hermanos. Vuelvo a repetir la cita, capítulo 10, versículos 24 y 25. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, pues aquí lo tenemos. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos
hermanos, dice la palabra de Dios, claramente lo dice aquí en el 25, una vez más, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Lo había mencionado, mis hermanos, los tiempos son malos, son tiempos en que los valores se han perdido y que muchas de esas cosas son porque nos hace falta la presencia de Dios en nuestras vidas. No desaprovechemos una oportunidad tan grande de tener un lugar donde podamos congregarnos. Amén. Y donde nosotros podamos servirle a Dios. Gloria a su nombre. La iglesia, otra de las cosas es que es importante que crezca. Pero es importante que crezca, pero más importante es que esté guiada por el Espíritu Santo, por una doctrina sana, mis hermanos. Amén. Una doctrina sana que permita enseñar a los nuevos discípulos a servir. Amén. Y que sea una iglesia que madure espiritualmente. Importantísimo. La iglesia que tenemos, hermanos, hoy en día es para crecer en gracia, para crecer en conocimiento y para también crecer en amor y en santificación, porque es parte de. Amén. Vamos a seguir. Además de esto, los cristianos están llamados a participar activamente, porque muchas veces somos espectadores, mis hermanos, y no queremos entrar al fuego del Espíritu Santo. Tenemos una gran oportunidad, tenemos dones, tenemos talentos, ya lo había dicho, pero es necesario que trabajemos, que sirvamos, ¿verdad? Ser miembros activos, pero sobre todo comprometidos. Amén. Bueno, mis hermanos, ahora vamos a llegar a la parte de razones importantes para ir a la iglesia, ¿verdad? Y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de eso. Porque hay más motivos, hay más razones. Amén. Vamos a ver. Número 1. Jesús está presente cuando los cristianos están reunidos. Y los voy a invitar, mis hermanos, a que busquemos en la palabra de Dios. El libro de Mateo 18:20. Y vamos a hacer nuestra lectura del día de hoy en este punto. Vamos a buscar Mateo. Y vuelvo a repetir la cita, 18:20. Amén. Permítanme, mis hermanos. Aquí la tengo. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18:20. Fíjense bien, pongamos atención en lo que nos dice la palabra de Dios. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Gloria al Señor. Fíjense bien. Y cuando nos reunimos en la iglesia, pues no solamente también es para orar, ¿no? Sino también teniendo una actitud, fíjense bien, bajo la autoridad, la voluntad y el propósito de Dios. Y esto nos lleva a decir que cuando nosotros obedecemos su palabra, ahí está su presencia, hermanos. Amén. Y Él nos da la bendición de su presencia cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros la atesoramos, cuando nosotros la creemos, cuando nosotros estamos aquí derramando nuestra alma, porque nosotros sentimos su presencia. Algo maravilloso en nuestras vidas, algo indescriptible que solamente lo tienes que vivir tú, mi hermano. No tengamos en poco el lugar donde existimos. No tengamos en poco a los siervos que nos ayudan a crecer espiritualmente. Gloria al Señor. Vamos a ver el punto número 2. Nos necesitamos unos a otros. Importantísimo. Vamos a leer para este punto la cita de Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 5. Vamos a ver qué nos dice Romanos. Una vez más voy a repetirle la cita, mi hermano, por si se les pasó. Tranquilamente vamos a leer Romanos capítulo 12, versículo del 4 al 5. Aquí lo tenemos. Romanos, vamos a ver. Repítanme, mis hermanos.
Gloria a Dios, aleluya. Aquí lo tenemos. Sí tiene Romanos mi Biblia, no crean que no. Romanos del 4 al 5. Vamos a ver, del Romanos 12 del 4 al 5, mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios acerca de este punto que es muy importante. Lo vuelvo a repetir. Nos necesitamos unos a otros. Vamos a ver, 12 del 4 al 5. Vamos a ver, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, los unos de los otros. Amén. Gloria al Señor. En este versículo, hermanos, vemos la analogía del cuerpo humano. Así como nuestro cuerpo tienen, diferentes, ¿verdad? Miembros, ¿verdad? Podemos decir, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos mano, ¿verdad? Tenemos pies que nos ayudan a caminar, ¿verdad? Todos estos miembros sirven para un bien común. Así de esta misma manera es la iglesia en Cristo, ¿verdad? Compuesta por muchos creyentes. ¿Con qué? Con dones y talentos. Amén. Y a pesar de ser muchos, formamos un cuerpo en Cristo. Y todos nos ayudamos conjuntamente, porque todo es para un bien común. Siempre tomando en cuenta y estando bajo la cabeza que es Cristo Jesús, unidos todos por el Espíritu Santo de Dios. Pero vamos a ir un poquito más adelante y vamos a ver lo que nos advierte Pablo, lo que nos dice Pablo en la palabra. Aquí mismo, aquí cerquita vamos a ver. También nos advierte de no tener un concepto más alto de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que no podamos ver por sobre debajo del hombro a los demás hermanos, que no seamos altivos, mis hermanos, ¿verdad? Que tengamos ese respeto por el don, por los talentos que tienen nuestros otros hermanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas ese talento yo lo necesito. Y mi hermano también necesita de mis talentos. Porque es una sinergia, hermanos. Porque todo es para un bien común. Pero vamos a ver qué dice Pablo. Y aquí mismo lo tenemos en Romanos 12, versículo 3. Fíjense bien lo que dice Pablo. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Amén. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Un consejo que nos da el apóstol Pablo, ¿verdad? Para no sentirnos más que los demás. Amén. Gloria a su nombre. Y este concepto nos lleva ¿a qué? A valorar y a respetar. Amén. La diversidad de dones en la iglesia. Porque cierto es que cada uno tiene sus dones, cada uno tiene sus talentos, pero todos unidos, todos unánimes por el Espíritu Santo, ¿verdad? Podemos ser retroalimentados, mis hermanos. La iglesia es retroalimentada con cada don, con cada talento de cada uno de los creyentes, cuando son guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ver, fíjense bien, dentro de la analogía podemos ver también cuando, por ejemplo, nos retiran un miembro de nuestro cuerpo, pues ese miembro termina por morir, mis hermanos. Es algo parecido cuando nosotros nos alejamos del cuerpo de Cristo, mis hermanos. Cuando nosotros nos alejamos de la presencia de Dios, de la casa de oración, cuando nosotros nos alejamos de este lugar, podemos también eventualmente morir espiritualmente, mis hermanos. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque así como un miembro es echado de un cuerpo humano y muere, también de la misma manera, cuando uno se aleja de la iglesia, también puede morir espiritualmente. Amén. Vamos a ver al otro punto. Punto número 3,
Y para el punto número 3 vamos a ir a Efesios 4, versículos 4 y 6. El punto 3 nos dice, somos parte de un todo. Amén, mis hermanos. Bueno, vamos a ver esta cita. Efesios 4, del 4 al 6. Después de Gálatas, Efesios 4, del 4 al 6. Bueno, vamos a ver aquí lo que nos dice la palabra. Ponemos atención. 4 del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué quiere decir esto? De vuestro llamado. Amén. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Gloria a su bendito nombre. Amén. Bueno, esta es la esencia de la iglesia, hermanos. Y la esencia de la iglesia, fundamentada en 7 elementos que nos dice este versículo. Amén. Vamos a ver estos elementos y vamos a ver qué es lo que nos dice. Los 7 elementos son el cuerpo, un cuerpo y un espíritu. Es lo que se nos menciona primero. La iglesia es el cuerpo de Cristo y está unido por el Espíritu Santo que mora en cada uno de los creyentes. El cuerpo y el espíritu. Una vez más, la iglesia es el cuerpo de Cristo, unida por el Espíritu Santo que mora en todos los creyentes. Lo segundo, después nos dice, habla acerca de la esperanza. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos compartimos la misma esperanza. ¿De qué? De resurrección y de vida eterna. De que un día vamos a estar allá en la gran Jerusalén con Dios. Amén. Gloria al Señor. Amén. Esta es la esperanza que tiene la iglesia, que tenemos, unánimes, en un mismo sentir. Eso es lo que debemos de sentir cada uno de nosotros. Y sobre todo estar seguros de que cuando Él venga, nosotros estamos preparados, hermanos, para partir con Él. El número 3, bueno, continuamos. Hablamos del cuerpo, el espíritu, la esperanza. Y ahora vamos a hablar un Señor, una fe y un bautismo. Bueno, aquí vamos a ver, ¿quién es el Señor? Bueno, Jesús es el único Salvador. Él es nuestro Señor. Una fe. Nosotros creemos en Cristo. En Él hemos creído. Por una sola fe. ¿La fe de qué? Del Evangelio, de su palabra. Amén. Y confesado. ¿Cómo confesado? A través de un solo bautismo. Por eso dice, un Señor, nuestro Señor Jesucristo, una fe en Él legítima y un bautismo. Amén. Gloria al Señor. Y por último, nos habla la palabra de Dios para concluir este servicio que tuvimos en este día. Honro al Señor porque Él es bueno. Un Dios Padre de todos. Hablamos de Dios soberano, actuando sobre todos, por medio de todos y en todos los creyentes. Aquí destacamos que Dios tiene en absoluto el control de la iglesia, mis hermanos. Eso es lo que podemos destacar. Bueno, pues esto ha sido mi participación en este día. Pero también antes de entregar, de orar por las peticiones, pues es importante, ¿verdad? Un último mensaje para la iglesia de Cristo, ¿verdad? Para los creyentes. Hermanos, somos un cuerpo en Cristo, tenemos dones y talentos. Debemos activar nuestros dones y talentos en nuestra iglesia, en el lugar donde nos congregamos, ayudar a nuestros pastores a seguir adelante, pero sobre todo con humildad para mantener la unión en la iglesia. Amén. No dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Amén. Y para terminar voy a concluir con lo que nos dice
el Salmo 84:10. Un salmo muy hermoso, donde nos dice la palabra de Dios que más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Con este concluyo mi participación y voy a hacer una